Muy bien, aquí preguntan, ya les digo, Emil Astro pregunta, ¿Robert Eggers tiene futuro en estos tiempos? Bueno, acá hay una pregunta que por lo general se hace, que es, ¿cuáles te parecen que van a ser los directores del futuro? Si bien uno a veces se hace esa pregunta, hay como cierta eh, necesidad actual. Obviamente el cine también tiene la necesidad de, como de alguna forma, no quiero decir reemplazar, pero renovar los nombres. Eh, pero yo no perseguiría tanto el futuro en ese sentido y bueno, el futuro dirá si hay directores que están para el futuro, para ese futuro o no. Eh, no, no sé si acumularía nombres en ese aspecto. Respecto a Robert Eggers, yo esto lo he comentado, pero vamos a volver a decirlo. A mí me parece que Robert Eggers quedará como un director, o podría quedar, vamos a ser buenos, porque obviamente estamos jugando a la futurología. Podría que va a quedar como un director que en un momento va a tener en un momento va a tener que salirse de la suya. Él dijo varias veces en varias entrevistas que a él solamente le interesa filmar películas ambientadas en épocas completamente lejanas a la modernidad o a la actualidad. Por supuesto que uno podría decir, bueno, eso es representativo de él, pero va a llegar un momento donde, claro, sale The Witch, la película gusta, sale, ponele, The Lighthouse, y qué lindo, el blanco y negro, y Los Cuervitos, y Robert Pattinson. Ya con The Norman hay cierta, como cierto cansancio, más allá de que también por otro lado él demuestra poder filmar, no sé, un plano secuencia, digamos, escenas como más espectaculares. Al margen de que a mí no me gustó la película, pero sí le reconozco la factura técnica, como dirían las críticas. Pero cuando llegue a la sexta película, séptima película, donde esté otra vez hablando sobre lo mismo y otra vez, no hablando sobre lo mismo, sino otra vez, donde a la séptima película donde no aparezca un celular y la gente va a decir, ya entendimos, Edgar, ya entendimos la verdad, ya me pudriste, quiero ver otra cosa. Si él planea hacer 15, 20 películas así, en un momento, más tarde que temprano, o más temprano que tarde, mejor dicho, siempre lo digo mal, te van a soltar la mano. Te van a soltar la mano porque no es que no interese, porque poner, no sé, Game of Thrones y todo eso, justo se dio de que hay cierto interés, pero va a llegar un punto donde donde te van a pedir otra cosa. O donde, bueno, vas a armar tu milicia, tu fandom. Por ejemplo, Wes Anderson tiene su fandom y, bueno, Wes Anderson... La realidad es que Wes Anderson filma siempre igual, y todos los personajes hablan igual, y todo luce bastante igual. Podrá haber alguna diferencia mínima, pero ahora en esta última, pero eh, y Hong Sanso lo mismo, no es Wes Anderson, pero digo que son como
bueno, y una parejita o dos mujeres en una habitación hablando. Y bueno, encuentra un público. Encuentra un público. Pero también se achica, ¿no? O sea, también se vuelve, se queda en el famoso de culto o en el cine de festival, en el caso de Hong Sang-soo. Eh, y de vuelta también, en algún momento te sueltan la mano. En algún momento Wes Anderson, como le pasó a Tim Burton, y que creo que Tim Burton igual tenía como más herramientas. No era tan ensimismado y tan estructurado. Eh, y me parece que a Eggers, si en un momento no dice, bueno, voy a girar a esto otro y decir, bueno, voy a filmar, a ver si puedo hacer una película, a ver si puedo hacer The Conjuring, eh, o no The Conjuring, no sé, Smile, no necesariamente Smile, o sea, no tiene por qué ser Smile, pero una película, bueno, a él no le interesa y es válido, porque si a él no le interesa, ¿por qué lo va a hacer? Pero lo que digo es que en un momento se en un momento el público se te cansa y te gira y bueno, y quedaste ahí con menos presupuesto haciendo películas en unas cabanitas como si estuvieras en determinada década y se empieza a ver choto, ¿no? Se empieza a sentir choto, porque son películas que por lo general está bien, se pueden hacer con menos plata, pero se le empieza a ver más las costuras. Eh, Así que creo que va a pasar eso y no sé si, digamos, si este es el panorama, digamos, si el panorama es este que estoy planteando, difícilmente yo lo considero más un director del presente y hasta ahí nomás, porque de Norman ya se lo olvidó todo, ya se lo olvidaron todos a de Norman, que del futuro. Eh, pero bueno, uno puede sorprenderse y uno deja la puerta abierta y bueno, puede dar un batacazo. En algún momento, cuando salió It Follows, se hablaba mucho de David Robert Mitchell. Y después hizo eh, esta otra película, Under the Silver Lake, que ya nadie habla de David Robert Mitchell. La gente lo olvidó. No significa que después no pueda renovarse o volver, o que la película fuera mala, ni nada por el estilo. Pero eso, en el momento este es el director del futuro, qué sé yo, y en un santiamén le soltaron la mano y ahí quedó. Y quedó como otro nombre más, como pudo haber quedado, como sucedió en tantas épocas y en tantas etapas eh, del cine. Eh, yo creo que los famosos directores del futuro, directores del presente que puedan mantenerse en el tiempo, posiblemente sean aquellos que amplíen su repertorio y no que lo acoten. Eso es lo que pienso yo. Eh, Jordan Peele, por ejemplo. Me parece que Jordan Peele amplía su repertorio en lugar de acotarlo. En el momento en que lo acotás, bueno, te vas limitando y vas dividiendo y vas seccionando y bueno, te pones un techo y hasta ahí llegaste. Bien, aquí tenemos otra pregunta. Me preguntan, ¿crees que Spielberg, Enzo Valdivieso, me pregunta, ¿crees que Spielberg sea un poco más optimista que Scorsese en su mirada del mundo? Por ejemplo, en el final del Puente de Espías de Steven, cuando el personaje de Tom Hanks ha logrado hacer el intercambio, va en el tren y hay una mujer que lo reconoce en medio de ese tren que como en muchas películas funciona como el máximo símbolo del capitalismo y del progreso. Pero por ejemplo en Scorsese hay una escena que es muy parecida en el Lobo de Wall Street, donde a la gente del FBI no lo reconoce nadie y si lo ponemos en contraposición con la escena de Spielberg, vuelvo a mi pregunta, ¿crees que sea un poco más optimista en su visión del mundo? Sé que ambos directores te gustan y me gustaría saber tu opinión de eso o de ellos en contraposición en general. Gracias y saludos.
Bueno, siempre es distinto. Bueno, lo primero que quiero decir es... eh, fíjate algo, dentro de lo redactado. El rol que lo vamos a silenciar. En el texto, vos me escribís, Enzo, dos veces la palabra optimista. Sin embargo, no me escribís en ningún momento la palabra pesimista. Es como que hay una carga dentro de la comparativa, donde algo es un poco más, bueno, optimista, como dice la palabra, pero lo pesimista no se percibe como pesimista. Yo no creo ni una cosa ni la otra. No creo que ni que Scorsese sea estrictamente pesimista, ni que Spielberg sea estrictamente optimista. Pero sí reparaba en eso, ¿no? De que uno se percibe optimista, pero el otro no se percibe pesimista. Después sí, en la comparativa de ellos hay algo de que ambos tienen, digamos, manifiestan preocupaciones en algunos casos similares, ¿no? Por lo que sea, generacionales, en sus formaciones, lo que fuere, pero bueno, ven salidas o ven puentes justamente donde distintos, o que uno encuentra un poco más de luz en la oscuridad. Por ejemplo, déjame pensar un buen ejemplo. The Post. The Post es una película donde el objetivo, vamos a decirlo así, no es tanto el objetivo, pero bueno, el dispositivo de Spielberg es mostrarte cómo debe ser el periodismo. No es que Spielberg piense necesariamente que el periodismo es así, al contrario. En todo caso, uno podría decir románticamente que decía que el periodismo era así, cosa que yo tampoco creo. Pero sí lo que genera la película es, uno dice, bueno, esta mujer llegó a su objetivo con lo que fuere, qué sé yo, pero automáticamente hay un dejo en esa historia, que es cuando nosotros volvemos a la realidad y decimos qué lejos estamos de esto otro. Lo mismo para con la terminal, ¿no? Cuando uno ve cómo finaliza la historia de la película y después uno hace la comparativa con lo que termina sucediendo en la vida real, bueno, son como relatos críticos de la realidad al revés. Es como te muestro lo que debería suceder y no está sucediendo. Scorsese decide mostrarte lo que no está sucediendo, ¿no? Entonces te pone Taxi Driver, entonces tenés en el Lobo de Wall Street que el DiCaprio termina siendo un profesor, y además quedando medio impune. Tenés un poco todo eso, ¿no? O que van quedando en el olvido de Niro en The Irishman. Bueno, todo eso forma parte de la perspectiva de Scorsese. Son dos formas
como muy, muy amigas y al mismo tiempo muy, muy, muy distintas, o sea, muy, muy opuestas. Eh, es un buen ejercicio, es un buen ejercicio de hacer. Eh, está esto con el final de King of Comedy, ¿no? El final de King of Comedy y el final de, de Lobo Wall Street, que son muy, muy similares, con la diferencia de que en el final de King of Comedy no te muestran al público, y en el Lobo de Wall Street, o sea, la película no termina con el plano del público, y en el Lobo de Wall Street termina con el plano del público. O sea, ya directamente eso se terminó de trasladar a la gente, digamos, al espectador, a quien le queda esa responsabilidad. O sea, ambos piden de alguna forma que el espectador sea activo y pueda entender, porque vos fíjate que también en el Lobo de Wall Street el espectador, hay gente que la entendió mal. O sea, hay gente que hizo el ejercicio, eh, el peor de los ejercicios, que es tomar la película literal y pensar que este personaje debe ser amado. Porque claro, el tipo no terminó preso, violado y muerto. Terminó dando conferencias, así que debe ser el camino. Eh, pero bueno, Scorsese espera que vos hagas, lo pienses por tu cuenta. Y Spielberg lo mismo, ¿no? Spielberg termina haciendo lo mismo, pero de vuelta, al revés. Está bien lo que decís, es una buena observación. Sí es cierto que por lo general Spielberg deja una puerta abierta, incluso en sus películas. En algunas no tanto, ¿no? Principalmente las del comienzo de 2000, es donde se pone más oscuro Spielberg. Creo que incluso a veces esa luz es un poco oscura, digo, cuando uno la, la desmenuza, pero, pero algo de luz siempre hay. Algo de luz, o por lo menos suele haber algo de luz en el final del camino. Eh, Después, claro, uno repasa el final de West Side Story, es terrible. Sí, de lo original también es terrible, pero bueno, acá lo está haciendo Steven Spielberg y él podría haber cambiado el final. Es terrible y al mismo tiempo es terrible, pero tiene un recorrido, tiene un peso, ¿no? Esa muerte también. Eh, es para pensar. Es para pensar. Estaba tratando de pensar cuál es la película de Spielberg más scorsesiana. Eh, Puede que sea Múnich. Múnich es la película. Puede que sea Múnich. Eh, Puede ser. Minority Report. Y vamos a hacerlo al revés. A ver, a ver, a ver. ¿Cuál es la película más Spielbergiana de Scorsese? Mm, mm, mm. Uno podría decir en tono, Hugo, en tono. No en lo que cuenta y en cómo lo cuenta y qué sé yo. En tono, ¿no? Esa película de aventura está más cerca de Spielberg. Ahora, yo creo que una película de Scorsese que bien la podría haber filmado Spielberg es El Aviador, sin dudas, sin dudas. Eh, Bien, estamos entonces. Bien, vamos con la siguiente pregunta, que no estoy del todo seguro si la entiendo. Es Maxi Casaregola pregunta, o Casaregola, no sé cómo es, pregunta: ¿por qué la mayoría de los directores de hoy en día
no ven lo que la mayoría de antes sí. No la entiendo demasiado la pregunta. O sea, no entiendo si... A ver, ¿por qué la mayoría de los directores de hoy en día no ven los que la mayoría antes sí? O sea, ¿estamos hablando de que no ven cine los de hoy en día? ¿Y quiénes serían los directores de antes? Porque, por ejemplo, no sé cuánto cine veía Hitchcock. Bastante poco, imagino. Vamos a poner los directores 70. ¿Por qué la mayoría de directores de hoy en día no ven los que la mayoría antes sí? Ahora, si no hablamos de ver películas, a ver, vamos a hablar de ver películas. A mí me da cierta sensación de que los directores actuales están demasiado apegados a una especie de canon, voy a decirle el canon Criterion, que es una mezcla entre algunas películas del cine norteamericano, algunos directores del 70, de películas del 70 exclusivamente, casi exclusivamente, alguna película inglesa bien de Criterion, películas francesas de la Nouvelle Vague, alguna película europea de principios del 2000, Haneke, Von Trier, qué sé yo, alguna más tirando a los 90, Festen, alguna película así también europea medio como oscura y más tirando al terror, pero un terror más mal llamado arty, o llamado arty, como quieran decirle, Let the Right One In, Good Night Mommy, todas esas películas. Hay como una cosa ahí, ¿no? De que Criterion y los tops de IndieWire son el nuevo canon. Las películas que editó Criterion, las películas que son muy reconocidas en IndieWire, a esto se suma obviamente las de las productoras que tanto se mencionan. Y los directores por lo general citan esas películas y uno no entiende si las están citando por gustos verdaderos o porque, bueno, son las películas de las que se están hablando y uno puede creer que va a quedar bien mencionándolas. Eso es muy difícil de saber. A veces no importa tanto, o sea, importa en la medida de que uno lo vea dentro de la obra del director. Uno escucha a, qué sé yo, Aristarain hablando de Ford y bueno, uno lo ve a Ford en Aristarain. Entonces es en algún punto relevante porque uno puede estudiar qué hace Aristarain con el cine de Ford dentro de su cine. Caso contrario es completamente anecdótico. Es completamente anecdótico y casi diría que está sobrevalorado. Completamente sobrevalorado. Completamente sobrevalorado. O sea, es interesante, puede ser divertido ver qué dice un director de otra película, está bueno en algunos casos. Nunca se sabe cuándo están diciendo la verdad y cuándo no. Nunca se sabe cuándo están siendo polite y cuándo no. Obviamente, si a vos te preguntan, si a mí me preguntan, che, ¿qué pensás de Guillermo Andino? Y yo te voy a decir, me parece un buen periodista, qué sé yo. Y capaz que yo internamente pienso que es un mal periodista, pero ¿qué voy a decir? Que es un mal periodista en público. ¿Con qué necesidad voy a insultar a Guillermo Andino? ¿Para qué? ¿Para buscarme un enemigo? ¿Para quedar como soberbio? Nada, le tiro la mejor o le tiro la buena y me salgo del problema. Lo que pasa es que después eso se levanta en los portales y queda como que sos el fan número uno de Guillermo Andino de repente. Mirá, o aparece una cuenta de Twitter que pone críticos cítricos sobre Guillermo Andino, enorme periodista, bla bla bla.
Eh, y, y la verdad que está dicho en otro contexto, en un contexto en el que no es importante eso. Y me parece completamente sobrevalorado que hablemos de qué le gusta a un director de vuelta si no lo vemos en la obra. Si lo vemos en la obra es interesante. Si no lo vemos en la obra es paja. Es paja, es conversación de conversación de domingo. Curiosidad, es la misma curiosidad de una taquilla, de una capa de Spider-Man, de quién iba a ser Batman y no hizo Batman, o la misma curiosidad de John Wayne que no iba a actuar en The Searchers, curiosidades que detesto, por cierto. Porque de alguna forma están mal vistas las curiosidades nerds, eh, tipo Comic Con, ¿vieron? Están mal vistas eh, por la cinefilia o la hard cinefilia de che, no, la capa de Spider-Man y de Batman y esta gente que está discutiendo esas pelotudeces tiene que discutir lo importante del cine. Y después decís, bueno, para ver qué es lo importante del cine. Y se está discutiendo, se está hablando. ¿Vos sabías que en realidad The Searcher se la iba a protagonizar Gregory Peck? Y Gregory Peck no estaba, entonces fue John Wayne. Oh, mirá, John Wayne. Y el póster iba a ser, no sé, el asesinato de Doña Marta. Ah, bueno, está bien. Sí. Buenísimo. ¿Y de qué carajo me sirve eso? O sea, es una curiosidad. Está bueno, se puede discutir, se puede charlar, pero no... me parece que no es hablar de cine. Me parece a mí. Y hablar de gustos de los directores sin darle ningún tipo de marco es exactamente lo mismo. Termina siendo una curiosidad en la que estamos hablando de la capa de Spider-Man, John Wayne en The Searchers y Michael Keaton en Batman y que Heath Ledger no le gustaba a nadie. Son curiosidades, cosas para una charla distendida pero poco seria. Y no seria en el sentido de nos ponemos un traje, sino de que no estamos discutiendo de nada en realidad, a fin de cuentas. No hay nada ahí. Así que de mi parte yo no le prestaría tanta atención. Está bueno leerlo, está bueno, qué sé yo, pero si uno no le ve relación con la obra, a un costado. O sea, aparte después está esto de, bueno, justo habló bien de una película que a mí me gustó y justo habló mal de una película que no me gustó y justo habló bien de una que no me gustó y se empieza a ver como una riña de eso y es una verga. ¿Qué está ganando? No está ganando nada. Es muy desgastante. En función de nada, porque no está ganando nada. O sea, pero bueno, eso es lo que pienso. Aquí Nau me pregunta, en las películas por encargo, ¿hay espacio para el autoral aun cuando el director no puede tocar el guión? Siguiendo esa línea, algunos ejemplos concretos. Bueno, sí, El Padrino, por ejemplo, es por encargo. Hay un montón de películas por encargo. Yo creo que, contrariamente a lo que se piensa, donde más se ve el autor es en las películas por encargo. Yo creo que es donde más se ve de verdad si uno es autor de verdad. Por supuesto que si vos escribiste el guión y después la dirigís a la película, bueno, vas a tener un mayor control.
O sea, para lo que uno espera, para las expectativas de uno es lo mejor. Yo lo que estoy diciendo es otra cosa. Lo que estoy diciendo es, en el momento en que vos tomás un guión que no te pertenece, y de alguna forma tenés que convertirlo en algo que es tuyo, como si lo hubieras escrito vos, que te represente a vos, que tenga tu punto de vista, que tenga tu mano, por así decirlo, que se pueda verte a vos a partir de las palabras de otro, o a partir de las ideas de otro, o a partir de las escenas de otro, porque después un director puede modificar el sentido de una escena con tan solo, no sé, elegir que durante la escena no veamos el rostro de la otra persona con la que se está hablando. Y bueno, ahí ya estás direccionando el punto de vista hacia un lugar que quizás en el guión no estaba marcado. Y bueno, y a vos te interesa lo que le sucede a ese personaje, porque a vos te atrapa lo que le sucede a esa chica, y que a su vez tiene que ver con algo que a vos que incluso te involucra no solo como persona, sino también como en el resto de la obra, digamos, por así decir. Por supuesto que después no es que los directores están pensando, bueno, yo soy un autor, entonces yo voy a... No funciona de esa manera, bajo ningún punto de vista. Pero si uno ve, por ejemplo, esta película no es por encargo, pero Taxi Driver, digo, las películas de Scorsese. Scorsese no escribe la mayoría de las películas de Scorsese. Y sin embargo uno lo ve a Scorsese ahí. Digo, y Taxi Driver es tanto de Schrader como de Scorsese. O sea, los tópicos que trata la película, uno lo agarra y dice, bueno, esta es la obra de Schrader. Y ve todas las películas que escribió, y Taxi Driver entra perfecto. Y uno ve todas las películas que dirigió Scorsese, y Taxi Driver entra perfecto. Y Raging Bull entra perfecto. Y La Última Tentación de Cristo, y Bringing Out the Dead. Es como que son la misma persona. Están trabajando en conjunto. Por supuesto que después hay otros casos en los que no es tan... A mí me gustó el guión y bueno, vamos a filmarlo, sino esto ya está escrito y bueno, ahora tenés que filmarlo. Por supuesto que también sucede eso, sobre todo cuando estamos hablando de la industria, la famosa industria, pero bueno, también está la reescritura. O sea, piensen esto, Fincher no escribe sus guiones, sin embargo es un autor. Sí tienen mucha reescritura. La mayoría de los directores hacen reescritura. O sea, es muy difícil que te llegue el guión y vos no modifiques absolutamente nada. Después podés hablar con el guionista y bueno, en algunas cosas llegás a un punto de acuerdo, y en otras decís, pero siempre sucede de esa manera. Habrá, por supuesto, excepciones a la regla donde la cosa sea un poco más estricta, pero 98% de los casos, 99% de los casos funciona de esa manera. Y también el autor o el director tiene que buscarle la vuelta con situaciones que se le presentan en el día a día durante el rodaje, que pueden no estar dentro de sus planes, que pueden ir en contra de sus pretensiones o de sus intenciones, y de alguna forma reconvertir eso en algo que represente el fin de la película. Eso es mega recontra ser un autor. Mega recontra. Además de que ser director sea también resolver problemas en los momentos más difíciles. Pero vos podés resolver un problema de 1500 maneras.
y vos elegís resolver el problema de la mejor forma posible para con la película, que es la que vos conocés. Entonces vos sabés qué le funciona a la película, cómo piensa la película, eh, y, y cuál es la mejor de esas soluciones que tenés que corresponda con aquello que esté contando o que quieras contar. Después hay directores que esto no les importa, eso está claro. Hay directores que es como, bueno, nada, hagamos lo que... Directores el famoso director de rodaje, por así decirlo. Que bueno, yo voy, dirijo, la paso bárbaro, clean caja, me vuelvo, y ¿qué contaste? Y no tengo la más puta idea. Creo que algo de algo. Pero bueno, pueden ser muy buenos directores, o no, pero no son autores. O al menos dentro de lo que uno entiende, ¿no? Como un autor. Y tampoco está nada mal, o sea, es algo puramente de oficio. Y después hay otros directores que van por ahí y eso, pero no significa que no tengan ideas. Solo que a veces aparecen y a veces no. Para mí un buen ejemplo es Ridley Scott. Ridley Scott es como... Uno puede trazar una lógica dentro de qué le interesa a Ridley Scott, pero no lo va a ver en todas sus películas. No es un autor completo, es un director de mucho oficio que hay en películas en las que está más involucrado que en otras. Y en otras están, no quiero decir medio en automático porque suena feo, pero bueno, tiene que comer y no lo convocan tanto quizás. O uno no lo ve a él presente, uno no lo ve a él tan presente. Y no me refiero a aspectos formales, sino cosas más vinculadas a esto que estamos hablando. Entonces, en resumen, sí, en las películas por encargo de un autor, para mí es el triple autor. Si en esas películas por encargo, eso se puede ver. Y repito lo que dije antes, que no aparezcan como escritores de guión no implica que no tengan implicancia en lo que sucede en la historia. Sin ir más lejos, Hitchcock, nadie va a poner en duda que es un autor, y sin embargo no escribía sus películas. Sí, era medio engañoso porque algunas películas nacían de ideas suyas, otras no tanto, pero siempre forman parte. Había algo, por ejemplo, de Hollywood clásico que era de que todos los directores no se ponían en los créditos de guión, pero sí tenían mucha implicancia. Y bueno, en los directores que toman ese legado, eso está presente. Caso Fincher. Mangold dijo en una entrevista hace poco que él escribió todos los guiones y no aparece nunca no sé si no aparece nunca en alguna, creo que en Heavy, pero en la mayoría no aparece él como... Y él dijo, yo escribí todos mis guiones. Digo porque después aparece alguien diciendo, oye, no sé si Mangold es autor, andan diciendo que Mangold es autor y no es autor porque dirigió esta película y qué sé yo. Bueno, hermano, agarrá las películas, miralas de corrido y estudialo. Pero bueno, sucede eso también de que... Bueno, yo he escrito cosas en las que yo no aparezco como guionista, ni como colaborador, ni como... porque las agarré en momentos en los que ya estaba medio cocinado y no te da decir... no te da aparecer ahí como nombre podés tirar incluso cosas importantes y podés aportar cosas importantes, pero nada, no
eh, no me lo contaría para mí, o no me lo cuento para mí. Bueno, eso sucede todo el tiempo. Sobre todo en un arte tan colaborativo. Siempre me da cosa cuando dicen arte colaborativo, porque me da a democrático, ¿no? Como que un poco nos limpiamos las manos. Y la realidad es que todos le hacen caso al director. O sea, que no es que todos tienen el mismo nivel de importancia. Queda lindo decirlo, pero no es tan así. Eh, pero bueno, siempre aparece algo de algún lado, siempre aparece alguien que te ilumina. La cuestión es, para el guionista o para el director, ser receptivo a eso y saber discriminar qué funciona y qué no, en relación tanto a lo argumental como a lo macro de la película. Aquí Franco Blanco pregunta: ¿qué sentís que hiciste y hace falta hacer para llegar a ese punto en Argentina? Previamente pregunta, capaz se preguntó: ¿tenés pensado dirigir una película con guión propio en algún momento? No sé si, o sea, arriba dice sigue, así que entiendo que, bueno, que son la misma pregunta. Vamos de vuelta. ¿Tenés pensado dirigir una película con guión propio en algún momento? ¿Qué sentís que hiciste y hace falta para llegar a ese punto en Argentina? Bien, muchas veces me hacen esta pregunta, me dicen, a veces la hacen de Craco: che, ¿pensás dirigir tal película? ¿Pensás...? Bueno, ojalá fuera tan fácil. O sea, no pasa por una cuestión de voluntad. Eh, en principio es algo que me gustaría. Hoy no lo veo factible. Digo, entre lo que son mis tiempos y mis propósitos más inmediatos, tendría que dar vuelta al mundo para, para dirigir una película por fuera de las voluntades externas. Pero por supuesto que me gustaría, eh, y sería lindo de mi parte. Siempre uno tiene como momentos en los que está más entusiasmado y momentos en los que no. O sea, momentos en los que eh, realmente sabe que es tan difícil, y que necesita de tantas cosas, porque no pasa por una... Vos podés querer hacer... Es como que llega un punto que es como querer ser presidente de la nación. Sí, bueno, pero se necesita de demasiadas cosas. Para hacer una película necesitas de demasiadas cosas. Y cuando digo cosas me refiero tanto a personas, porque una película no la hace uno solo, se sobreentiende eso, sino como productoras, sino como efectivo. Y estamos hablando de millones y millones. Habrá alguien que diga, bueno, pero podés hacer una película como hace Perrone en Ituzaingó, o como hace, no sé, en algún festival que alguien fue y filmó, no sé, 15 calecitas de distintos barrios y una voz en off, hablando de las calecitas, y ahí tenés una película. Bueno, no es lo que me gusta a mí. Creo que por momentos no me parece un mal ejercicio ese que estoy diciendo. Creo que no me parece muy profesional tampoco. O sea, no es lo que a mí me atrae, no es lo que... Si yo hiciera eso, que por supuesto a veces uno también tiene ese... porque uno le corre sangre en las venas y hay momentos en los que decís, bueno, podría hacer esta cosa, se me ocurrió una idea. Me cuesta imaginarlo como una película, la verdad. Y tampoco soy alguien que le guste hacer cosas solo con el fin de lo meto en el festival y sumo para mi currículum. La verdad que no
me gusta hacer lo que a mí me gusta. Me gusta escribir lo que a mí me gusta. Y bueno, después las vías pueden ser muy distintas. Por eso digo que es distinto a escribir. Escribir obviamente uno lo hace en soledad o puede hacerlo con 2 o 3 personas más, pero es una acción que uno puede decretar cuando arranca y uno puede decretar más o menos cuando termina. Eh, por caso un libro, y eso sí, ¿no? Eso sí es algo que constantemente estoy escribiendo. Y bueno, no requiere de tantas de tantas responsabilidades a mi alrededor. Eh, pero bueno, es muy complicado. Yo tengo guiones de largos escritos y difícilmente vean la luz alguna vez. Son muy caros y yo no soy ninguna estrella como para que venga Netflix y me ponga la teca. Netflix por decir algo, ¿no? Pero porque acá en Argentina y diga, ¿sabes qué? Vamos con tu proyecto, pibe. Es muy difícil. Pero bueno, esa es la situación. Sí, sí, a veces sucede que quizás uno tampoco dio con la... Yo no di, por ejemplo, con la... con el guión de largometraje posible. O sea, todo lo que tengo escrito es imposible de realizar aún acotadamente. Quizás si tengo una idea un poco más acotada y, y de esas, por tirar una semejanza, el juego del miedo, ¿no? El juego del miedo obviamente no es que sale 2 pesos el juego del miedo, pero dentro de todo está más cerca al esfuerzo que uno le puede llegar a hacer. Bueno, quizás ahí la cosa cambie y bueno, uno pueda buscar la manera de hacerlo de la manera más... uno lo puede hacer un poco más factible, ¿no? Después es como todo, ¿no? ¿Qué queda de eso? Es un misterio. Me ha pasado, ¿no? Me ha pasado pre-pandemia que iba a dirigir algo y después de la pandemia se me planchó y era un mediometraje. O sea que... Y hoy los números son escandalosos para filmar eso. ¿Qué sé yo? Son cuestiones de momentos, también de la economía de cada uno y también de los tiempos de cada uno y de las voluntades de cada uno. Me gustaría poder tener una vida en la que no necesitara hacer tantas cosas para sustentarme y pudiera tener el tiempo suficiente como para dicho mal y pronto, hacer contactos. No hacer contactos en el sentido de andar mandando mensajitos, ¿no? Se entiende lo que digo, sino de buscar formas. Pero bueno, tampoco soy el mejor relacionista público. No me manejo de esa manera. Y puede ser un defecto mío. No soy una persona que a mis amigos o a mi gente más conocida o lo que fuere anda pidiéndole favores, ¿no? O sea, uno conoce productores y conoce directores. Uno debiera ser un poco más cara dura, de hecho recomiendo ser un poco más cara dura. A mí no me sale mucho eso, de ir pidiendo favores a gente que uno conoce que quizás pueda tener, pueda hacerte un puente
para algo más, digamos, para que un guión pueda ser un poco más realizable, para lo que sea. Yo no me siento demasiado cómodo con eso. Es como que tiene que surgir demasiado de la naturalidad, demasiado y es algo que no recomiendo. O sea, es algo que hago que yo no recomiendo. O sea, recomiendo que sean un poco más caraduras sin ser uno desubicado, ¿no? Eh, pero bueno, de todas formas, en actividad uno está siempre, ¿no? Yo siento que estoy siempre en actividad, a veces más, a veces menos, pero siempre estoy en producción. Siempre hay algo que está saliendo, siempre hay algo que estoy escribiendo, siempre hay algo que estoy haciendo, digamos, vinculado con el cine, a lo que le dedico todo. Digamos, desde lo más mínimo o desde lo más aparentemente superficial, digamos, desde el podcast hasta la docencia, hasta escribir guiones, hasta escribir libros, novelas de ficción, libros de crítica de películas, dar clases, asesoría de guión, o sea, es las transmisiones que tenemos siempre. Uno hace el esfuerzo para poder hacer lo que le gusta de las distintas maneras que existen. Después hay otras cosas que no las puedo decir porque no corresponden a mi perfil público, por así decirlo. Y tampoco están del todo cerradas. Pero bueno, un poco de eso se trata. De que uno pierda, digamos, gane el tiempo perdiéndolo, entre comillas, haciendo lo que a uno le gusta. Me parece que se trata un poco de eso. No solo esto, digamos, esta actividad, sino la vida en sí. Después está la famosa idea de ganar experiencia y demás, pero no quiero decir que yo eso no lo necesito, pero yo ya he transitado determinados caminos. O sea, 10 años de mi vida, fácil. Entonces uno busca otras cuestiones mucho más vinculadas a lo que con lo que uno se relaciona. Creo que de todas formas es difícil autoanalizarse, pero creo que en la mayoría de los casos he hecho cosas mías. Creo que el 90 y pico por ciento de los ejemplos son cosas mías. O sea, no. Y bueno, eso algo quiere decir. Algo quiere decir. En fin, espero haber contestado la pregunta.